Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas. Y el día de hoy tenemos una invitada bellísima con la que vamos a conversar. Ella es profesora de Nuevo Testamento y Orígenes del Cristianismo en la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Y además de eso, es doctora en teología. Hoy vamos a hablar con la profesora Carmen Bernabé. Estimada profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, buenas tardes, Raquel. Pues muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes y de tener este rato de conversación con usted. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para nosotros poder conversar. Y es que tenemos un tema también muy interesante. Pero antes de entrar al tema, le quiero recordar que ustedes nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en la cajita de comentarios, nos pueden contar de dónde nos escuchan o desde dónde nos ven. Y también, si nos dejan un like, si comparten, etcétera, nos ayudan muchísimo a que este contenido llegue a muchísimas más personas. Hemos venido hablando del Nuevo Testamento. Ya hicimos una introducción, hablamos de algunos evangelios y hoy vamos a hablar de un evangelio muy particular y muy especial, porque este evangelio no está en los cánones bíblicos que nosotros conocemos, pero sí ha generado muchísima controversia. Entonces, hoy vamos a hablar del evangelio de María Magdalena. Entonces, estimada profesora, ¿por qué no nos cuenta un poquitito sobre este evangelio, dónde se encontró, cuándo se encontró y por qué es tan importante? Para empezar como a hablar del tema. Pues sí, vamos a quizá a situar el tema de estos evangelios en el contexto. Estos en el siglo, finales del siglo primero, principios del siglo segundo y mediados del siglo segundo, se escriben, se recuerda un poco las tradiciones anteriores y a los discípulos primeros, porque, bueno, ya habían muerto y habían muerto sus discípulos inmediatos y entonces se quiere hacer memoria y se quiere poner por escrito aquellas tradiciones que vienen de antiguo. Y es entonces cuando se escriben muchos libros sobre Jesús. Por ejemplo, se escriben los evangelios canónicos, pero otros evangelios que tratan de Jesús también, y se escriben escritos sobre los primeros discípulos. Bueno, ahí tenemos una gran cantidad de escritos, solo algunos de los cuales fueron admitidos por las comunidades y fueron entrando en el canon. ¿Por qué solo algunos? Bueno, es una historia compleja en la cual el uso que hicieron las comunidades de esos escritos en la liturgia tiene mucho que ver. No es solamente que alguien desde arriba dijera estos y estos no, sino la aceptación que tenían en las comunidades, porque algunos de estos escritos son muy difíciles de entender, ¿no? Y cualquiera que lea los evangelios, algunos de estos evangelios apócrifos, pues lo puede ver. Pues bien, el evangelio de María se sitúa en este tipo de evangelios. Es un evangelio, vamos a ver que no es lo que entendemos evangelio, sino es un escrito que se hace con el nombre de María, con el nombre de una de las discípulas de primera hora de Jesús, lo mismo que hay otros evangelios de Pedro, evangelio de, o hechos de Felipe, hechos de Bartolomé, etc. ¿Mm? Entonces, este evangelio de María se llama Evangelio de María porque aparece al final del escrito y por eso aparece Evangelio de María y por eso se llama así. Y esto es algo importante porque no sucede en todos los escritos. ¿Cuándo aparece este escrito? Este escrito aparece en 1896, lo compra un profesor alemán, Reinhardt, en el Cairo, a un anticuario. Como muchos de estos escritos y de estos manuscritos tienen una historia un tanto rocambolesca, ¿no? Que se podría, bueno, pues escribir
una historia o una novela de misterio como se ha hecho, por ejemplo, El nombre de la rosa. Bueno, Reinhardt compra en un anticuario, compra este papiro era un códice que tenía otros escritos también. Y se da cuenta de que es antiguo y lo compra para el Museo de Berlín, y por eso este códice se llama Códice Berolinense. Pregunta a ver de dónde viene, y el anticuario no sabe de dónde viene, como pasa la mayor parte de las veces. Solamente le puede decir que quien se lo vendió procedía de Ajmin. Ajmin era una ciudad que había sido Panópolis en la época helenista, que había tenido muchos monasterios pacomianos, que había tenido una vida civil y una vida religiosa muy intensa, y además ya era famosa porque en una tumba había aparecido otro texto, el Evangelio de Pedro, que es también un evangelio importante, bueno, pues para compararlo con los otros evangelios, un evangelio que tampoco entró en el canon. Por lo tanto, tenemos aquí este hallazgo de este códice que tiene el Evangelio de María, pero además tiene otros escritos aparte de él. Pero él empezó a estudiarlo y a editarlo para sacarlo al público. Lo que pasa es que estalló la Primera Guerra Mundial y él murió, mejor dicho, él murió sin hacerlo, y después su sucesor siguió con su trabajo, tuvo que recopilar datos nuevos, estalló la Segunda Guerra Mundial y solamente se publicó al de 50 años de haber sido hallado y haber sido comprado. Esto es bastante habitual, lo fue con los escritos de Qumran, lo fue con los escritos de Nag Hammadi, etc. Entonces, bueno, esta es un poco la historia un tanto azarosa de este escrito, ¿no? Salió al público en 1955 y se había comprado en 1896. Es un códice donde aparece el Evangelio de María, aparece el Apócrifo de Juan, aparece la Sofía de Jesucristo, aparece Hechos de Pedro, es decir, son escritos posteriores que están hablando más que evangelios propiamente, lo que entendemos por evangelios, la vida de Jesús, lo que hizo Jesús, casi tratan más de los discípulos, de lo que hacen los discípulos. Y el papiro, ya sabemos cuándo se compró, pero el papiro parece que es por lo que el papiro no, perdón, estoy diciendo el papiro es un códice de pergamino que es de finales del siglo IV o principios del siglo V. Pero luego se encontraron dos papiros que tenían parte del Evangelio de María, que estaban escritos en griego, no en copto saídico como el que compró Reinhardt, y la prueba de estos pequeños trozos de papiro adelantaba el escrito del Evangelio de María al siglo III o siglo II, mediados finales del siglo II. Con lo cual, esto nos pone en un momento muy importante, muy interesante de esa conformación del cristianismo. Entonces podemos decir que es un papiro relativamente cercano a el primer siglo, digamos. O sea, se hace en el segundo, pero está cercano como a los discípulos y donde también se escribieron muchos Otros otros escritos. escritos, ¿verdad? O sea, Eso es. no está tan alejado de. No, los dos trozos de papiro que se encontraron
que están en la colección Reiland y son de la colección de Osirinco, que es también otro lugar en Egipto que ha dado muchísimos papiros, o sea, es un basurero, pero el basurero se convierte en un lugar de tesoros porque aparecieron muchísimos papiros. Bueno, estos dos papiros adelantan la época de composición de este Evangelio de María a principios del siglo III, finales del siglo II. Entonces, como digo, este siglo II es ese siglo donde se escriben tantos escritos sobre libros sobre Jesús y también escritos sobre los primeros discípulos. Y entonces aparece este con el nombre de María en la subscripción que se llama, es decir, al final. Ok, ¿y quién es esta María? Porque también ahorita, bueno, este códice o la historia que está dentro dio muchas especulaciones, ¿verdad? Y también nos hizo que el cine y escritores crearan novelas y entonces ya hay muchas ideas que están en nuestro imaginario porque ahorita la comunicación global nos ha permitido escuchar historias y todo. ¿Quién es esta María de la que se habla en este evangelio? O sea, está firmado por María, ¿quién? Magdalena, Ujú. de verdad, y estas historias que nos han contado pegan con este evangelio, o quién es esta María? Bueno, firmado no, pone que es el Evangelio de María, pero no está firmado, digamos. ¿Quién es esta María? Esa es una buena pregunta porque ha habido muchas discusiones sobre quién es esta María de la que habla este Evangelio. Actualmente, bueno, se pensó que era María Magdalena, pero también se ha dicho, sí, y hay autores que mantienen que se trata de María, la madre de Jesús. Estas dos, em, perdón, estas dos, sí, no sé por qué se ha quitado estas dos figuras y una tercera posibilidad, que sería una mezcla de ambas, es decir, una María simbólica que recoge aspectos de muchas figuras de muchas Marías, ¿no? Porque en el Evangelio aparecen Marías, pues como en España casi todas las mujeres de una edad nos llamamos María, María algo, pues en el Evangelio hay muchas Marías y tienden a confundirse. Pero ciertamente, es decir, por ejemplo, hay dos mujeres que han estudiado mucho este Evangelio, que son Karen King y Esther de Boer. Esther de Boer tiene un magnífico libro que se titula El Evangelio de María y es un estudio del mismo. Y bueno, no solamente ella, sino otros autores. Existe un libro que se llama Witch Mary, precisamente hablando de quién es esta María, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría piensan que es precisamente que se refiere a esa primera discípula que es María Magdalena, en línea con esos otros escritos que se hacen, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que se refiere a otro primer discípulo como es Pedro, o los Hechos de Juan o los Hechos de Felipe. Entonces, ¿qué sería María Magdalena? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente porque es una discípula de primera hora, una discípula que parece que es importante en las primeras comunidades, puesto que se recuerda su nombre, y se recuerda su nombre en forma de lista de mujeres. Lo mismo que se recuerdan los nombres de los varones Pedro, Santiago y Juan, así, se recuerda María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Es decir, se recuerdan sus nombres en lista. Es una forma que las primeras comunidades tienen para recordar y para nombrar a esas primeras testigos, esas primeras seguidoras de Jesús que son importantes para las comunidades.
Por eso se piensa que no es tan descabellado pensar que es María Magdalena. Y además, yo creo que hay un dato que es bastante importante y que, bueno, es bastante decisivo, y es el Evangelio de Juan. Es decir, lo vamos a ver cuando hablemos del contenido, vamos a ver que es un diálogo con el resucitado. Entonces, ese diálogo con el resucitado en realidad es un desarrollo del relato del capítulo 20 de Juan, donde el resucitado habla con María, se aparece a María Magdalena, y María Magdalena va donde los discípulos y les dice: he visto al Señor y me ha dicho estas cosas. No dice qué cosas, pero dice: me ha dicho esto. Entonces, este evangelio, lo que parece es que es un desarrollo de esa tradición en el que se desarrolla lo que el resucitado ha dicho a María Magdalena, ¿no? Desde ciertas corrientes filosóficas. Entonces, claro, cuando se identifica esta figura de María, Mariam, con María de Nazaret, se apoya, ¿en qué se apoya? Se apoya en algunas tradiciones tardías, como la Dormitio Mariae, y además en algunos, incluso algunos autores hablan de unos cánticos litúrgicos en los cuales es María de Nazaret la persona, la mujer que está en el jardín y a la que se aparece el resucitado. Pero estos cánticos son del siglo V. Luego, no se puede presentar eso como una razón para pensar que esta María es María de Nazaret, sino que lo más normal es que esta figura sea María Magdalena, aunque se haya, y eso es posible, que se haya idealizado, se le haya puesto ciertos rasgos, bueno, como se hace con los discípulos varones, por ejemplo, ¿no? Ok, ya usted nos comentó un poquitito, pero al ser un evangelio que no está dentro de los cánones que normalmente leemos dentro de las iglesias, pues muchas personas no los conocen. Tal vez, de hecho, puede ser que le tengan una idea errónea de lo que es por lo que muchas otras personas han comentado al respecto. Entonces, para entender un poco este evangelio, hablemos del contenido. Ya usted nos está diciendo que es un poquito de un diálogo, pero hablemos un poco de qué es lo que hay dentro, qué es lo que podemos encontrar, cuáles son los temas que están dentro de este evangelio. Bien. El Evangelio parece que tenía, Evangelio siempre con comillas, veremos ahora, ¿no? Parece que tenía 19 hojas, y faltan algunas, que es lo que suele pasar. Al principio y luego, pues faltan las páginas 11 al 14, ¿no? Pero en lo que se inicia, en las páginas del inicio que faltan, se pensaba que quizá estaría la vida de Jesús, sus milagros, etcétera. Pero lo más probable es que esté el inicio del diálogo. Es decir, que este escrito es un diálogo con el resucitado, un diálogo post-resurreccional, que es un género literario que aparece en otros, por ejemplo, en la Pistisofía, en la Sabiduría de Jesucristo, en otros escritos extracanónicos, los discípulos hablan con el resucitado y le hacen preguntas y él contesta. Es decir, les está dando como una, digamos, revelación, una sabiduría. Pero este escrito es un poco diferente porque después hay un diálogo entre los discípulos. Es decir, el diálogo con el resucitado es solo de María, y después hay un diálogo con los discípulos. Entonces, empieza el relato con ese diálogo entre el resucitado y María Magdalena, y sigue después con ese diálogo entre María Magdalena y los otros discípulos, ¿no? Entonces,
En esas primeras palabras sobre ese diálogo de después de la resurrección del resucitado con María Magdalena, se habla sobre qué, sobre la materia, sobre el mundo y sobre el pecado del mundo, ¿no? Em, Aquí tenemos que ver que este escrito tiene unas influencias filosóficas, y se está hablando de ciertos temas desde unas posiciones que responden a esas corrientes filosóficas, ¿no? Pero que eran temas que en ese momento importaban y preocupaban. Entonces, bueno, María Magdalena parece que le pregunta al resucitado y le dice que ha tenido una visión de él mismo y él le dice pues que es bienaventurada porque ha mantenido la paz, ha mantenido la calma en esa visión, etc. Total que el resucitado se va. Eh, Tenemos que pensar que, dice el bienaventurado, partió, es decir, acabó su existencia aquí y su presencia en el mundo. Entonces, los discípulos quedan entristecidos y quedan llorando amargamente porque tienen miedo de ir a los gentiles y predicar el evangelio del reino del Hijo del Hombre, porque dicen, si se han comportado como se han comportado con él, pues con nosotros no van a hacer algo muy distinto, ¿no? Si a él le crucificaron, ¿qué nos espera a nosotros? Y entonces, bueno, pues tienen miedo y empiezan a llorar. Y Mariam, que así la llaman, Mariam, les consuela y con sus palabras consigue convertir, así dice el texto, sus corazones al bien, porque les recuerda que Jesús les ha preparado y les ha hecho personas, seres humanos. Y entonces ellos comienzan a comentar entre ellos las palabras del Salvador y Pedro le pide a Mariam que les diga las palabras del Señor que recuerde, que ella conoce y que ellos no conocen, ¿no? Y dice el texto, porque sabe que el Salvador la apreciaba más que a las demás mujeres. Marián, ¿qué quiere decir este tema, lo mismo que otro del Evangelio de Felipe, en la que se dice que que el Señor la besaba en la boca, etcétera, han dado lugar a novelas como pues todas las de Dan Brown, de María Magdalena como mujer de Jesús, pero en realidad estos evangelios están escritos desde unas claves y con unos símbolos en los que se emplean las imágenes esponsales y hasta cierto punto eróticas para hablar de, por ejemplo, cómo se absorbe o cómo se da la sabiduría, cómo se insufla el espíritu, etc. Es decir, que están en otra clave, aunque las imágenes que se utilicen sean esas imágenes, bueno, pues esponsales, porque lo que quieren, lo que están hablando es de la unidad, es de ese, diríamos en términos joánicos, habitar en, permanecer en, etc. Entonces, Marián, bueno, pues comienza a decirles esas palabras que él le ha dicho y que ella conoce. Y bueno, entonces cuando ya acaba, continúa las palabras y bueno, cuando ya termina, aparece, acaba, permanece en silencio y dice, porque el Salvador había hablado con ella hasta aquí, pero entonces Andrés dice a los demás, yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son muy extrañas. Y continúa el texto, ¿no? Pedro entonces respondió hablando de los mismos temas y preguntó si creían que el Salvador podía haber hablado con una mujer sin estar ella presente. Dice entonces, ¿no? De modo que, ¿por qué vamos a tener que volvernos y escuchar? ¿Cómo va a haber hablado el Salvador, el resucitado, con una mujer sin estar nosotros presentes? ¿No? Entonces Mariam se echa a llorar y le dice, Pedro, pero
Es que, ¿crees que yo he reflexionado, me he inventado estas cosas por mí misma y que miento respecto al Salvador? Y entonces interviene otro de los discípulos, que es Leví, que en los evangelios no aparece casi, pero Leví, en defensa de Marián. Y le dice a Pedro, no, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo yendo contra una mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce perfectamente. Por eso la amó más que a nosotros. Mejor haríamos en avergonzarnos y en revestirnos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Luego se pusieron en camino a anunciar y a predicar el Evangelio de María. Así acaba el libro. Eh, claro, aquí, con las lagunas y con lo que dice, no es fácil saber qué dice el texto, ni entenderlo ni interpretarlo. Precisamente por esto, porque hay lagunas, porque hay temas y hay presupuestos filosóficos que no son evidentes y que nosotros no tenemos por qué manejar. Y por eso, bueno, pero sí que se ha estudiado y sí que lo han estudiado, ¿eh? Y yo creo que nos podemos fiar de estos estudios. Yo en concreto sí que me parecen estos estudios de Esther de Boer y Karen King dos estudios muy sólidos, ¿no? Entonces, Esther de Boer, propone que se ha solido pensar que el Evangelio de María era un evangelio gnóstico. Dice, pero no parece serlo, porque le falta lo que es característico del gnosticismo, ese mito del demiurgo, etc., ¿no? Y ella ve, bueno, pues que las influencias que tiene este texto son más bien unas influencias que están en el mundo antiguo. Ella dice, el tema del ascenso del alma no es un tema específicamente gnóstico, está extendido en el mundo antiguo. Por ejemplo, Filón habla del tema del ascenso del alma por la vía real que lleva al conocimiento del rey. Y el Evangelio de María, para Esther de Boer, muestra temas paralelos con Filón, ¿no? En cuanto al tema de la materia, que también trata la naturaleza y el pecado, para Esther de Boer se entienden desde el estoicismo, sobre ese tema de la materia y de la pasión como padecimiento. Por eso, luego veremos que es importante lo que el resucitado le dice a María, que no se ha turbado al tener esa visión, ¿no? Y por último, la posición del nous, del entendimiento entre el alma y el espíritu, es un rasgo filosófico platónico aristotélico que es muy común y está muy extendido. Estas serían las influencias, pues, como digo, filosóficas de este texto. Como se ve, no es un texto fácil, no es un texto como el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo, que es verdad que tenemos que conocer el contexto y el imaginario, pero son como menos elitistas que estos otros evangelios. Entonces, quizá lo importante es ver, bueno, este evangelio, ¿qué controversias refleja? Porque en todos los evangelios, incluso en los sinópticos, en los canónicos, podemos ver varios niveles, ¿no? Podemos ver la vida de Jesús y podemos ver la vida de la comunidad que está recordando esta vida de Jesús para su vida. Por eso los evangelios apócrifos quizá no nos dicen mucho, o nada del Jesús histórico, pero sí nos dicen de las comunidades que los escribieron, porque nos hablan de los problemas que tenían esas comunidades, de las dudas que tenían, de los problemas y de las formas de resolverlo. Es decir, que hay ciertos temas problemáticos y acuden a las tradiciones, en este caso
del resucitado, ¿qué diría el resucitado en este caso? Ujú. Entonces, esto es interesante, saber si y qué es lo que qué temas y qué problemas podemos ver en qué controversias intracristianas podemos ver en este evangelio. Creo Con- que se entiende esto de las controversias intracristianas, ¿verdad? Perfectamente. De hecho, eso me lleva a otra pregunta que tengo acá. Y usted medio lo acaba de decir, ¿verdad? Eh, ¿qué tan, qué tan histórico puede ser este evangelio en particular? ¿Cuenta algún hecho histórico? ¿Hay algo más allá de lo que podemos deducir de la comunidad en la que se escribe? ¿Hay algún episodio histórico de Jesús que no esté en los otros evangelios canónicos o, o no? No. No, como muchos otros evangelios pueden tener algunos pueden tener incluso palabras, por ejemplo, el evangelio, ay, de Tomás, o el evangelio de Pedro, pero realmente, lo que reflejan es más la vida posterior de las comunidades. Hablan de Pedro, hablan de María Magdalena, de Leví, quizá, bueno, mantienen un poco, algún rasgo de cómo eran o cómo se había transmitido que eran esos discípulos, ¿no? Pero no es que María Magdalena se esté pegando con Pedro o Pedro con María Magdalena, los históricos, sino que en realidad son grupos que acuden a la autoridad de estos primeros personajes para apoyar o para defender su posición, sus posiciones doctrinales. ¿Por qué? Pues porque esos personajes eran muy importantes para las comunidades, esos personajes de primera hora, son testigos de primera hora. Y en este momento, en el siglo segundo, en el que han muerto los testigos de primera hora y los discípulos de los testigos de primera hora, se plantea el tema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para decir si las reinterpretaciones de la tradición, las relecturas de la tradición que se hacen y se aplican en ese momento son acertadas o no? No Ok, sé por qué. sí, no se preocupe, los problemas técnicos nos pasan muy normal acá. Pero, ok, lo que usted nos está diciendo, creo que es lo mismo que hemos dicho en otros podcasts, y que para mí es muy importante y por eso lo voy a repetir. A veces creemos que cuando un texto tiene el nombre de alguien, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, asumimos que Mateo lo escribe. El Evangelio de Juan, asumimos que Juan lo escribe, ¿verdad? Y como vimos en el primer podcast de este ciclo, de este ciclo, no fue así, sino que se escriben mucho tiempo después recordando lo que se podía de Jesús y para darle peso, digamos, el Evangelio de Mateo se puso que era escrito por Mateo o se le llamó Evangelio de Mateo. No quiere decir que Mateo lo escribe. Y eso pasa con casi todos los libros del Nuevo Testamento y las cartas. Luego aparecen estos otros, como usted acaba de decir, o sea, los discípulos ya no están, para el siglo segundo ya no están. Y los discípulos de estos discípulos tampoco estaban. Entonces, usted lo que nos está diciendo es que son estas comunidades, que ya sería como la tercera generación, por así decirlo, después, que empiezan a decir, ok, necesitamos resolver cosas. ¿Qué habría dicho María Magdalena o María? ¿O qué habría dicho Juan? ¿Qué habría dicho Leví? ¿Qué habría dicho Pedro? Y hacen estos textos para resolver estas situaciones. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, es decir, lo que hacen es releer la tradición de Jesús y le dan la autoridad, digamos, se basan o se agarran a la autoridad de alguno de aquellos primeros discípulos. ¿M? En ese no quiere decir que aquellos primeros discípulos dijeran esto, pero se coge, ¿no? Es lo que, porque usted ha dicho las cartas, bueno, las cartas auténticas de Pablo las escribe Pablo, pero después hay quien relee esa tradición, la aplica de forma diferente y reivindica el nombre de Pablo, la Ujú. autoridad de Pablo. Véase tema de las pastorales, uno, Timoteo y Tito, que son en algunos casos muy diferentes a
o proponen cosas diferentes a lo que ha dicho Pablo en las auténticas, ¿no? Esto no significa que estén engañando, sino que están releyendo y buscan esa autoridad. En realidad, a veces cuando se dice el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo, sí que se está aludiendo a una tradición, a una tradición que viene de esos primeros discípulos, pero que se ha ido releyendo. Y en este caso, bueno, es que ya no estamos ni en la tercera, porque si es de finales del siglo segundo, principios del tercero, estamos en la cuarta generación, o en la quinta, en la cuarta. Pero sí que son valiosos porque nos enseñan, son como una ventana a ese momento y podemos ver los problemas que hay, los problemas que tienen que afrontar las comunidades, que no tienen todo escrito de cómo tienen que hacer, sino que tienen que afrontar problemas nuevos y entonces releen las tradiciones antiguas tratando de, bueno, pues de actualizarlas o de aplicarlas a esas situaciones, ¿no? Y en este caso y luego para conocer los problemas que hay y cómo se relacionan, pues es interesante relacionar escritos, ver dónde, pero es difícil, pero ver por dónde o dónde surge un escrito, dónde surge otro, qué problemas se ven, qué soluciones dan unos, qué soluciones dan otros, qué soluciones dan, por ejemplo, aquellos que son autoridades eclesiales, qué soluciones dan aquellos que escriben otro tipo de escritos, porque eso nos ayuda a conocer la vida de esos momentos. En concreto, en este texto vemos como 2 o 3 temas muy importantes. Uno es el tema, ya he hablado, de la autoridad apostólica y de su fundamento. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene la autoridad que surgía de aquellos primeros enviados? No solo de los 12, porque apóstoles eran más. Junia era una mujer y era apóstol de las primeras comunidades según Pablo. Entonces, esos apóstoles, esos discípulos de primera hora y esos discípulos de los discípulos o aquellos que quizá no habían conocido a Jesús, pero conocían esos primeros discípulos, es decir, aquellos que estaban cerca de Jesús y de su enseñanza, tenían una autoridad para decir, esa relectura de la tradición de Jesús o de las palabras de Jesús es coherente, esta no, esta se desvía, esta va en línea. Entonces, claro, ya como bien ha dicho, en el siglo segundo, tercera, cuarta generación, ¿no? 100 hasta el 120, pongamos, 110, o sea, la primera sería del 30 al 70, del 70 al 110, del 110 al 150 sería la tercera, tienen ese problema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad si ya han muerto esos primeros y los que le siguieron, ¿no? Y entonces tienen que ver qué criterios se establecen para determinar la fiabilidad de un testigo y de quién tiene autoridad. Una de las, después, por ejemplo, Eusebio va a hacer listas que se las inventa en gran parte, no, porque es el discípulo de este, de este, de este, de este, de este, y une los de su siglo IV con Pedro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y está también el tema de la imposición de manos, la imposición del Espíritu por las manos, es una forma de ir pasando esa autoridad e ir pasando ese espíritu. Entonces, pero el problema fue más complejo, ¿no? Porque claro, la autoridad en aquel siglo, en aquel momento, por ejemplo, solamente podía pasar por los varones a los varones, esa autoridad institucional, ¿no? Entonces, ¿quién tenía fiabilidad? ¿Quién tenía para decir si esa tradición o si
esa enseñanza, esa relectura que se había hecho de la tradición era coherente con la enseñanza de Jesús. ¿Cuáles eran esos criterios? Bueno, pues vemos que Lucas al principio de su evangelio dice que él lo ha escrito para que conozcan la solidez de las enseñanzas recibidas. O Irineo habla de los apóstoles, habla de aquellos que están en contra de los apóstoles, es decir, Irineo, Tertuliano, nos suelen hablar de esos otros como que tienen opiniones diferentes, ¿no? Y dicen que esos, Irineo les llama herejes, etcétera, no deja de ser un insulto, una etiqueta para, digamos, situarles y de alguna forma también neutralizarlos. Ellos dicen que los apóstoles mezclaron temas de ley con las palabras del Señor, pero que ellos conocen los misterios escondidos sin duda ni corrupción en su pureza. Es decir, que había grupos que decían, no, estos que están reivindicando este tipo de autoridad apostólica, que vienen por sucesión unos de otros, han mezclado palabras del Señor con el tema de la ley. Pero nosotros hemos recibido los misterios escondidos porque hemos tenido revelación. Entonces, lo que nos interesa ver aquí, lo que nos interesa ver es que aquí hay problemas entre unos grupos y otros, y tengamos presente que todavía no está hecha la ortodoxia. Es decir, todavía no está establecida la ortodoxia. Por lo tanto, hay formas diferentes que luego van a tener que discernirse y se va a ir haciendo la ortodoxia. Pero este momento es un momento pues de mezcla, de riqueza hasta excesiva, en la que hay que ir discerniendo. Porque no por estar en contra de los apóstoles son mejores. Hay algunos grupos que eran muy elitistas, que no estaban a la altura de todo el mundo. Que no podía ser, cualquiera no podía pertenecer a esos grupos. Entonces, la gente de a pie no podía pertenecer a esa forma de fe o a esa forma de creencia. Es, es una situación compleja. Bueno, pues en el caso de María Magdalena, perdón, de este evangelio, lo que se está diciendo es que, se subraya, es que en María Magdalena tiene madurez espiritual y que eso es un criterio para tener autoridad, madurez espiritual. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, pues porque engendra paz y no sufrimiento. Este va a ser un criterio que van a dar estos grupos. Engendra paz y no pasión. Y para De Boer, esto les da a los lectores de este escrito un modelo y un criterio para juzgar el comportamiento de los discípulos, si traen paz o traen sufrimiento. María trae la paz, Pedro y Andrés traen pasión y sufrimiento. Si no han logrado la paz, ¿cómo van a predicar el evangelio? Probablemente en ese momento hay grupos que reivindican una u otra figura de autoridad y ahí hay una discusión sobre quién tiene la verdadera interpretación. Y entonces, bueno, este evangelio dice, bueno, vamos a ver si aquellos que están en la línea o que reivindican a Pedro, digamos que son la protoortodoxia, traen paz o traen sufrimiento. Esto es un criterio para nosotros. Probablemente los otros no están de acuerdo. Pero bueno, ahí vemos ese tema. Y otro criterio es el tema de las visiones y la autoridad que dan. Para este grupo, en la visión personal, pues le va a ser un criterio de autoridad. Y aquí vemos un tema muy importante y muy controvertido en el siglo primero al tercero. Es un conflicto intracristiano, ¿no? Porque hay un conflicto entre aquellos que defienden nuevas enseñanzas basadas en la profecía o en revelaciones, en visiones privadas,
y aquellos que mantienen que no, que la enseñanza debe ser una reinterpretación o una actualización de la enseñanza de Jesús. Las nuevas visiones, ¿no?, personales, las nuevas revelaciones, y de esto hay muchos escritos, ¿no? El resucitado se me ha aparecido y me ha dado esta enseñanza. Y entonces esto me da autoridad. Quizá cogen aquí a María Magdalena porque en el Evangelio de Juan María Magdalena tiene una cristofanía. Entonces recogen esa figura para defender su posición de que se puede tener nuevos conocimientos mediante revelaciones privadas, mediante visión. Esto que puede ser, en cierta forma, positivo, sin embargo, es peligroso. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, cualquiera puede tener una revelación que le diga una cosa nueva de cómo funcionar. O sea, cualquiera en la comunidad, la comunidad no tiene una palabra sobre eso. Entonces, cualquier reinterpretación, puesto que se ha tenido mediante una visión, es igualmente válida. ¿No tiene que guardar una coherencia con las enseñanzas primeras de Jesús? Es decir, este fue un problema. Ujú. No quiere decir que todas las apariciones, las revelaciones, etcétera, fueran destructivas, pero este fue un problema. Por eso quizá se fue cerrando, digamos, los escritos se fueron introduciendo en colecciones, en un canon, y se fue cerrando el momento de revelaciones, digamos, de apariciones, etc. Pero lo que nos interesa es ver que es un problema, que fue un problema, porque lo tenemos también por otros escritos. Y hay, entonces, este tema de la validez de las enseñanzas dadas a través de visiones o revelaciones privadas después de la resurrección, ¿no? ¿Y qué pasa? Que claro, aquí entra el espíritu. Entonces, el espíritu era algo, el principio carismático es algo menos controlable, más libre. Y en estos primeros siglos, las mujeres tuvieron más experiencias espirituales, porque, eh, porque era más libre, precisamente, ¿no? Porque institucionalmente se estaba cerrando la posibilidad, digamos, de que las mujeres entraran en esa estructura de autoridad. Mm, Sin embargo, el espíritu sí proporcionaba esa autoridad. Entonces, esto también lo vemos en el fondo del escrito. Y se acude a María Magdalena, a María, entendemos que es María Magdalena, porque precisamente ella ha quedado como esa figura de autoridad del principio que ha tenido una aparición del resucitado. Y las apariciones del resucitado daban autoridad en la comunidad. De hecho, Pablo, que no ha conocido a Jesús, sin embargo, dice, ¿acaso no he visto yo al Señor? ¿Qué me vais a decir vosotros? O sea, yo también soy apóstol. ¿Acaso no he visto yo al Señor? Entonces, vemos que la aparición del resucitado es importante para esa autoridad en esos primeros momentos y que este tema se vuelve a retomar pues un siglo después, precisamente porque el tema de la autoridad se hace muy punzante y la figura de María Magdalena sirve porque está en el Evangelio canónico y está como testigo del resucitado en esos primeros momentos.
Y esto nos lleva al último tema, que es el del liderazgo de las mujeres. Entonces, sí se ve aquí este problema del liderazgo de las mujeres, que fue un problema importante en los primeros siglos del cristianismo. Y de hecho, en el texto se repite varias veces, ¿no?, la importancia de ser mujer de María. Esa importancia para el tema de la autoridad de sus enseñanzas, porque los discípulos no creen sus enseñanzas. Sí, el Señor les va a hablar a ellas sin estar nosotros, ¿no? Entonces Pedro dice, es que el Señor ha hablado con una mujer sin que lo sepamos nosotros. Es que la ha preferido a nosotros. En la respuesta de Leví vuelve a aparecer. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fueran enemigos. Él la amó más que a nosotros. Es decir, que las objeciones de Pedro parece que tienen que ver más con con el estatus de María, es decir, con ser mujer, ¿no? Y ese estatus que tiene respecto a Jesús, que es importante, ¿no?, y el estatus respecto a Jesús y a los discípulos, que con lo que dice. Le dice, es que va a haber hablado con ella. No se mete con lo que está diciendo, sino con el hecho de que el resucitado hable con una mujer. Hombre, esto sabemos que existía porque aparece en otros escritos. Por ejemplo, en la Pistis Sofía, María Magdalena aparece preguntando al resucitado un montón de veces. Pues si hay 60 preguntas, ella hace 55. Y Pedro en un momento le dice al resucitado, oye, dile que se calle porque no nos deja hablar, que se callen las mujeres porque no nos dejan hablar a nosotros. Y el resucitado dice, habla quien tiene la inspiración del Espíritu. Entonces vemos que es el mismo problema, con lo cual vemos que era un problema en ese momento. La autoridad, el liderazgo de las mujeres y su autoridad para tener una palabra de enseñanza con autoridad. Entonces el Evangelio de María es la otra parte de esos otros escritos en los que se ve que la autoridad para enseñar de las mujeres se quiere silenciar, ¿no? En las cartas pastorales se dice, yo no consiento que la mujer enseñe en la iglesia, que no enseñe al marido, que se calle, si quiere saber algo que pregunte a su marido en casa, ¿no? O esa interpolación de 1 Corintios 33, no, 1 Corintios 13, donde se dice que las mujeres se callen o estén calladas en la asamblea. O Lucas cuando les dice, no, pero no les da el mandato el ángel de ir a anunciar la resurrección de Jesús, ¿no? Y dice, no, pero ellas fueron, pero los discípulos no les creyeron porque les parecían cosas de locas. Es decir, que el tema del silenciamiento de las mujeres fue un hecho. Y este evangelio es un testigo más de ese tema que fue discutido. La palabra con autoridad de las mujeres, el liderazgo espiritual de las mujeres en las comunidades, para liderar las comunidades, para enseñar, etcétera. Profesora, qué apasionante este tema y me gusta mucho el cómo usted lo está enfocando. Y ahorita con este tema de las mujeres, definitivamente creo que responde mucho al contexto y es algo que si hemos estudiado el Nuevo Testamento, pues lo vemos bastante, ¿verdad? Lo que pasa es que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, He yo quería, acabado. yo quería hacer una pregunta porque yo sé que muchas personas nos están escuchando y están diciendo, uy, me tengo que leer este evangelio, me tengo que leer este evangelio porque está muy interesante, ¿verdad? Pero entonces, ok, yo me voy a sentar a leer este evangelio. ¿Y qué hago? ¿Solo lo leo? ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué nos recomienda para aprovechar al máximo esta lectura?
ya sea una lectura de corrido o ya sea que queramos profundizar un poco más en él y Ujú. ver todos estos detalles que usted nos está contando y estas polémicas, ¿usted qué nos recomienda hacer? Sí, la lectura del Evangelio como tal es un poquito, como digo, compleja y aburrida porque tiene esas claves filosóficas de las que he hablado. Entonces, lo mejor es leerse un estudio sobre el Evangelio de Juan. En inglés existen estos no sé si está traducido el de Karen King, me suena que está traducido, pero no lo sé. El de Esther de Boer, el Evangelio de María. En castellano existe, me va a permitir que me haga la publicidad yo misma, em, este libro em, se ve al revés, No, se pero ve perfecto, pero igual en la ah, descripción del video vamos a poner la bibliografía del libro para que ustedes lo puedan conseguir. Ramón Tragán y son los evangelios apócrifos, origen, carácter y valor. Entonces, lo bueno que tiene es que tratan varios de estos evangelios. El Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, y nos introducen en, en ese origen del Evangelio, en ese contenido del Evangelio, nos ayudan a leerlo y también en ese trasfondo comunitario y eclesial o eclesiológico de los Evangelios. Me parece lo más sencillo para empezar y en todos ellos hay después bibliografía. ¿M? Ese es como un punto de origen. A partir de ahí, si todavía quiero investigar más, puedo ver Eso la es, bibliografía que está al final de, supongo que de cada eso es, sí. capítulo, de cada, sí, de cada evangelio que está tratando. Ujú. Sí, En, en todos los capítulos hay la editorial es Verbo Divino. No es muy moderno el libro, pero bueno, son estudios, libros de 2008, o sea que tiene ya unos años. bueno, entonces ya saben, en la bibliografía, perdón, en la descripción de este video vamos a dejar alguna bibliografía recomendada o si no la dejamos en el primer comentario de este video. Y con este libro también pueden conseguir bibliografía extra si están interesados. Profesora, qué apasionante este libro. Me dejó pensando. Yo conocía muy poco de él, la verdad. Y me encanta que hayamos hecho este podcast solo de este evangelio, porque sé que también ha generado mucha polémica a nivel mundial, ¿verdad? O sea, ha creado historias, ha hecho muchas cosas que ya están también en nuestro imaginario. Entonces, muchísimas gracias por sacar su ratito desde allá para conversar con nosotros. Y les regalo un momentito para que nos dé sus últimas palabras también y se despida de las personas que nos están viendo y escuchando. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer, pasar un rato estupendo conversando con usted y con ustedes y les deseo lo mejor. Que tengan buen día y hasta otra. Muchísimas gracias a todas las personas por estar acá, por escucharnos hasta el final. Recuerden compartir, dejar like, dejar sus comentarios. Todo esto nos ayuda a que más personas tengan este contenido. Lo hacemos con mucho amor y cariño para informar, para tratar de llevar información de alto nivel. Entonces, cualquier cosita en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Les acompañó Raquel Huertas con la profesora Carmen Bernabé el día de hoy. Chao. Adiós.